¿qué más prueba tú necesitas que poner en peligro la vida tuya y la de tu familia al decir que tú eres creyente? Pero hoy no hay tal persecución y cualquiera puede decir yo soy cristiano. Todo el mundo dice que yo soy cristiano. Y si tú le predicas en la calle a la gente te dice, sí, 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 yo soy evangélico también. Pero verdaderamente no necesariamente han aceptado o teniendo una relación con el Señor ni experimentado una verdadera transformación. Y en el día de hoy yo quiero examinar lo que es un cristiano genuinamente. ¿Cuáles son las características de un verdadero cristiano? Yo quisiera en esta mañana hablar en profundidad en cuanto a eso. En el índice vamos a ver lo que es, analizando lo que es el título del cristiano, cómo se hace un cristiano, cómo una persona se convierte de un gentil a un cristiano o de un impío a un cristiano y la exclusividad o beneficios del cristiano. Y vamos a tocar estas tres partes antes de entrar en la conclusión, empezando con el título de cristiano. ¿De dónde viene esta palabra? ¿De dónde viene ese título? Bueno, el título de cristiano surgió originalmente como una forma de burla durante los tiempos de la iglesia primitiva. Cristiano significa seguidores de Cristo, tiene la palabra Cristo en el título, ¿verdad? O pequeños Cristos, como si fuésemos imitadores, pero no necesariamente en una manera negativa, sino en una manera positiva. Como dice el apóstol Pablo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Así que nosotros tratamos de seguir a Cristo y ser como Cristo en ese sentido. Y es un título exclusivo para aquellos que creen en Jesús de Nazaret como el Cristo, o sea, el ungido y Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Los cristianos practican la religión monoteísta, significa adorar un solo Dios, siguiendo exclusivamente las enseñanzas de las Sagradas Escrituras, reconocidas como inspiradas. Sabemos que hay las Escrituras inspiradas y otras que no son inspiradas, que esa no la tomamos en cuenta, desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Claro, hay más detalles que describen al cristiano, pero este título se usó por primera vez hacia los discípulos en Antioquía después de gran persecución y de la muerte del hermano Esteban. La religión monoteísta cristiana es la religión más grande del mundo hoy y tiene más de 2.4 billones de seguidores. Curiosamente, aunque ha reducido el número de creyentes en los Estados Unidos, ahora somos un 48%, antes éramos un 57%, con todo y todo somos el número más grande en cuanto a una creencia cristiana o la religión en sí. Y vamos a ver cómo fue que empezó esto. En Hechos capítulo 11, versículo 19-22 dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hacia Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. Y aquí viene el asunto. Y se congregaron allí todos un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. De ahí viene el nombre, en la palabra cristiano, en Antioquía. Y era verdaderamente en medio de persecución y de desprecio. Pero hermanos, ¿qué mejor nombre que cristiano? El hombre que conoce al Señor Jesús como Salvador personal y lo tiene verdaderamente en una relación personal, tiene por apellido cristiano. Así que tenemos, por ejemplo, a Luis Cristiano, a Orquídea Cristiano, a Rafael Cristiano, a Moisés Cristiano, José Cristiano. Nosotros somos cristianos y tenemos el apellido de Cristo en nuestras vidas. Y eso verdaderamente a mí me impacta porque el Señor me ha sellado a mí con su espíritu y lo ha sellado a usted con su espíritu. Nosotros tenemos su apellido y es verdaderamente un privilegio. Pero ¿cómo se hace un cristiano? Mucha gente cree
que ser cristiano es bien sencillo. Oh, mira, tú haz esta oración y ya se acabó. Pero verdaderamente tenemos que ver lo que dice las Escrituras en cuanto a cómo una persona llega a ser cristiano. Porque de lo que yo he podido examinar en las Escrituras, se toman 5 pasos para que un individuo llegue a ser un genuino cristiano, no un cristiano de adicha ni un cristiano de palabra, sino un verdadero cristiano. Y lo vamos a ver en esta mañana. Primero, esta persona debe arrepentirse de sus pecados. Y esto, hermanos, es algo que nosotros hemos muchas veces perdido de vista. El arrepentimiento de los pecados. Arrepentimiento y reconocimiento de que una persona es pecadora. Antes de cualquier cosa, se debe reconocer de que son pecadores o que somos pecadores. El admitir que tenemos pecado, de que estamos errados y que necesitamos el perdón de Dios es la primera barrera más grande para entrar en el reino de los cielos. Las primeras palabras que Jesús predicó en su ministerio fue arrepentidos y convertidos, porque el reino de Dios está cerca. Por eso no es cosa fácil ser cristiano, hermano, porque se necesita un verdadero arrepentimiento. Y el evangelio de hoy en día, desgraciadamente, hemos sufrido de predicar un evangelio sin arrepentimiento de pecado. Mira, ora y conviértete y ya. No, 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 no. Arrepiéntete de tu pecado. Si no hay arrepentimiento, no puedes ser cristiano. Y no debemos de preocuparnos si la persona no quiere, ¿verdad?, arrepentirse. Quizás dice, no, yo no he hecho nada malo y yo estoy bien, yo no fumo, yo no bebo, yo no hago mal a nadie. Yo soy cristiano como soy. Olvídate de lo que ellos digan, hermano, porque el mismo Espíritu Santo a la persona que es, lo va a convencer porque está ya predestinado por el Señor para aceptar el evangelio. Y yo me di cuenta de algo, hermano, que quiero decirle. ¿Saben que el Señor sabe quién va a ser cristiano y quién no? ¿Sabe, hermano, que Él sabe cuál es la persona que va a recibir el evangelio? Nosotros simplemente estamos para expresar el evangelio del Señor, pero lo que hace la obra es el Espíritu Santo, no somos nosotros. Tú puedes tener el mejor mensaje y puede ser que la persona haya visto la gloria de Dios y no se convierte. ¿Por qué? Porque ya Dios en su predeterminación y infinita sabiduría sabe que Él no lo va a conocer. Por eso es que el Espíritu Santo convence a la persona de pecado, de justicia y de juicio, como dice Juan capítulo 16, versículo 8. No somos nosotros, hermanos, los que convertimos, es el Espíritu Santo. Y si tú estás cansado de predicar a ese familiar y decirle, conviértete, busca del Señor, arrepiente de tu pecado y no lo quieres conocer, despreocúpate que no es tu culpa, no es porque tú no predicaste bien, no es porque el mensaje no está bien, no es porque la iglesia no lo está entreteniendo, no tiene que ver, es porque esa persona ha rechazado a Dios y el Espíritu Santo no va a trabajar en él. Pero hay personas que tú le predicas una sola vez y se convierten inmediatamente y quieren recibir al Señor y tú no lo tienes que forzar para nada porque son tan fáciles de llevar porque están arrepentidos verdaderamente de sus pecados. Por eso es que la Biblia dice que las personas las cuales Dios les perdona mucho muchos pecados y reconoce que son pecadores, estos son los que permanecen en el evangelio y son fervientes en la fe. Yo nunca he visto a alguien que ama al Señor de todo su corazón que no se haya arrepentido de sus pecados. Lucas capítulo 7, versículo 47 dice, por lo cual te digo que sus muchos pecados les son perdonados porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Hermanos, cuando Dios perdona nuestros pecados y nosotros reconocemos que Dios perdonó nuestros pecados, no hay que forzar ni siquiera para leer la Biblia, porque usted lo quiere leer usted quiere adorar, usted quiere servir. No hay que forzarlo para levantarse en la mañana para adorar. Usted no lo tiene que hacer, no hay que forzarlo. ¿Por qué? Porque está completamente convencido de que Dios le ha perdonado sus pecados y por eso mucho ama. Qué fácil es trabajar con alguien que verdaderamente se ha arrepentido de sus pecados. Marcos capítulo 1 versículo 15 dice que el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. La primera cosa que tiene que haber en el evangelio es reconocimiento del pecado. Tú has pecado igual como yo. Tú eres pecador igual como yo. Arrepiéntete de tus pecados y entonces creed en el evangelio de Cristo. El mensaje del evangelio es incompleto sin el mensaje del arrepentimiento. Y seguimos leyendo en Hechos capítulo 3, versículo 19 al 20. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio y envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado.
Hermanos, por eso es que el evangelio no es fácil, aunque muchos dicen, sí, eso es fácil, ven, conoce al Señor. No, no es fácil, no. ¿Saben por qué? Porque es difícil reconocer que somos pecadores. Nadie quiere admitir que tiene error. Y más, piensen en los fariseos. Los fariseos conocían la ley y aún sabiendo las sagradas escrituras de arriba abajo y te lo podían decir de memoria, su corazón de ellos no estaba arrepentido y ellos pensaban que ellos eran buenos. ¿Y de qué yo tengo que arrepentirme? En Juan capítulo 9 versículo 41, Jesús se enfrentó a los fariseos y le dijo, si fuerais ciegos no tendrías pecados, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. En su mente yo no he pecado. Y el Señor dice, pues yo no trabajo con ustedes. Y miren cómo el Señor rechazó a los fariseos. Le dijo, yo no trabajo con ustedes más. Y dase, ustedes son hijos de vuestro padre, el diablo. Dase, claro. Así que, hermano, tiene que haber arrepentimiento primero. Segundo, se debe creer en Jesús como el Mesías. Tenemos que, miren, hermanos, predicar el evangelio con el arrepentimiento y de creer en Jesús como el Salvador de este mundo, como el Mesías. Y no estamos hablando de este mundo terrenal, estamos hablando de las personas que han de creer en Él. Él es nuestro Salvador. Muchas personas creen que Jesús es el Hijo de Dios y ese es otro asunto. Todo el mundo dice, yo creo en Jesús, yo creo en Dios. Sí, 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 él es bueno. Pero hermanos, la Biblia dice que los demonios también creen y tiemblan. Eso no es gran cosa. Santiago capítulo 2, versículo 19. Eso no es problema. Oh, tú crees en Jesús, está bien, muy bien lo hiciste. Pero no es simplemente creer en Jesús como un personaje ficticio que viene a ayudarte cuando te conviene. La gente le gusta orar cuando le conviene. Pero verdaderamente hay que creer en Jesús como el Hijo de Dios. Creer de que Él resucitó de entre los muertos y de que Él va a volver. Y tiene que haber esto primero, antes de cualquier cosa, como dice en Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay que creer en Él como Salvador. En Juan capítulo 3, versículo 18 dice, el que en Él cree no es condenado. Es el requisito. Tú crees en Él y ya tú te has arrepentido de tu pecado. Tú no eres condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y en Juan 6:40 dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Ahora bien, ¿estás arrepentido de tus pecados? Ok. Reconoces que Jesús es un personaje real y que Él vive y de que Él resucitó entre los muertos. Ok, muy bien. Ahora tienes que entonces demostrar tu fe confesando a Jesucristo en público. Si tú crees que tú eres cristiano, pero ni tus amigos, ni tu vecino, ni tu familia saben que tú eres cristiano, tú te engañas a ti mismo. Hay mucha gente que vive la vida del cristiano en secreta y ni se nota. Cuando están en la calle no se nota que son cristianos. Cuando están en público no se nota que son cristianos. Actúan igual. Verdaderamente, cuando una persona recibe a Cristo genuinamente y tiene una relación con su Señor, la gente se da cuenta y tú empiezas a herir. Es más, los amigos que tú tenías antes no quieren saber de ti. Y dicen, oye, ahí viene el evangélico otra vez. Tú eres el aguafiesta. Tú eres el que apaga toda fiesta en todo lugar. Nadie quiere saber de ti. Y en público, tú vives predicando a Jesucristo. Le dices, oye, mira, yo conocí a Cristo y yo quiero que tú lo conozcas también. Hay muchos entre nosotros que decimos, somos cristianos, pero no le predicamos a nuestros amigos alrededor. Nadie sabe que tú eres evangélico. Y eso es un problema, hermano. Porque mira lo que dice en Romanos, capítulo 10, versículos 9 y 10. Si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia. Está bien, tú crees en tu corazón, no hay problema, pero con la boca se confiesa para salvación. Tú no puedes dejar eso. Tienes que predicar a Cristo tú de tu propia boca y que la gente sepa que tú eres cristiano. Lucas capítulo 12, versículo 8 al 9 dice, os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. ¿Tienes vergüenza de predicar de que tú eres cristiano y de que tú conoces a Cristo y de que Él es real? ¿Te da vergüenza hablar del evangelio delante de tus amigos? Si te da vergüenza, examínate porque quizás no eres cristiano. Y verdaderamente el cristiano tiene
yo le puedo decir verdaderamente es orgulloso de que tiene a Cristo en su corazón. Ese es donde se gloria. Dice, el que se gloría es en el Señor. Yo tengo a Cristo. Esa es mi gloria. Esa es mi victoria. Y que la gente lo sepa y que lo oiga y se cansen de oírlo hasta que te encuentren molestoso. Y número 4, importante, hermanos, debes de obedecer a Dios. No hay una verdadera relación con Dios sin obediencia. Hay mucha gente que dice, sí, yo soy cristiano. Y hay gente que dice, sí, yo me arrepentí. Y hay gente que dice, sí, yo confieso con mi boca que Jesús es el Señor y yo lo predico, pero no están en obediencia. Dice la palabra del Señor en Juan capítulo 14, versículo 23, que el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Tiene que haber una obediencia y escudriñamiento de sus palabras. Dice en Juan 15:10, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. La obediencia es la muestra de que tú amas a Dios. Y si tú obedeces a Dios, entonces tú estás mostrando de que tú crees genuinamente en Él. La obediencia es sumamente importante en esta relación del cristiano con Dios. Y número 5 y último, que es muy importante, es que tú tienes que mostrar genuino cambio, dar frutos. A mí me llama la atención esto, hermanos, porque usted se ha visto quizás con personas en muchas congregaciones que dicen que son cristianos, pero sus obras no como que no empatan, no complementan al Señor, no como que no chocan. Dice, pero ven acá, ¿qué está pasando con este individuo que dice que es cristiano, se sienta en los bancos, participa de los servicios, canta alabanza quizá, pero no está viviendo la vida? Hermano, miren, hay un dicho en inglés que a mí me gusta mucho. Si tú hablas dice en inglés, if you talk like a duck, you walk like a duck, you smell like a duck, es que tú eres un duck. En español, si tú hablas como un pato, camina como un pato y habla como un pato, que tú eres un pato. Verdaderamente, si tú hablas como cristiano, hueles como cristiano y andas como cristiano, entonces tú lo eres. Pero si tú dices que tú eres cristiano y no lo vives, tú no lo eres nada, tú eres un farsante. Tú estás viviendo una vida en el aire. Es mejor que tú te vayas directamente a tu mundo como tú querías, en vez de ser un ficticio cristiano, porque, hermanos, algo que Dios detesta más, no hay nada más grosero para el Señor que una sopa tibia, que una persona tibia que dice que es evangélico, pero no practica las obras de un evangélico. Hermanos, eso es muy difícil. En Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 24, dice que más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Los que son de Cristo, los que son de Cristo. Hermano, tú dices que tú eres creyente y tú vives quizás pidiéndole prestado a todo el mundo y no pagas. Paga lo tuyo. Tú no eres evangélico, paga. Si tú dices que tú eres evangélico, pero tú no estás asistiendo a la asamblea, no estás en comunión con tus hermanos, ponte en comunión con tus hermanos si tú eres evangélico. Si tú andas mintiendo y todo el tiempo hablando mentira y tú dices que tú eres evangélico, óyeme, hermano, filtra tu boca. Hermano, el cristiano genuino da frutos. Da frutos de arrepentimiento. Esa persona muestra verdaderamente una verdadera transformación y no muestra las obras de la carne. Y hermano, es cierto que uno puede pecar, uno puede fallar, pero no lo tiene por costumbre. Hermano, no lo tiene como una cosa que normal. Yo he conocido casos en que personas se han vivido la vida entera en una iglesia, pero viven en unos pecados, hermanos, que ni siquiera en el mundo se practica. Y ustedes saben que en las escrituras también se muestra de un joven que vivió con la mujer de su papá. Óyeme, tú eres evangélico y tú estás practicando esa cuestión. Ten cuidado. Él dice en Lucas capítulo 19, versículo del 1 al 10, un ejemplo de una persona que se convirtió y nació de nuevo genuinamente. Y esto es de Zaqueo, el cual él era jefe de los publicanos, rico, procuraba ver a Jesús y no podía a causa de la multitud porque él era pequeño, ustedes saben, era como un enano él. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Y sigue diciendo en el versículo 6,
Entonces él descendió a prisa y le recibió con gozo. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Ok, él es un hombre pecador. Seguimos ahí. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Esos son obras de un cristiano. Esos son obras de una persona arrepentida, una obra de una persona que ha nacido de nuevo. Y hermano, tenemos que mostrar obras de una persona nacida de nuevo. No me puede decir que tú eres cristiano, que tú adoras a Dios, no me ponga a cantar corito, que a mí no me importa. El Señor está hastiado de sacrificios que no valen la pena si no estamos en obediencia y no estamos mostrando verdaderas obras de arrepentimiento. Y entonces el Señor le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Oye, ¿cuándo vino la salvación? Cuando él mostró obra de arrepentimiento. Lo más difícil que tengo que decir en este tema, hermanos, porque me es duro decir esto, pero muy contrario a lo que muchas veces creemos, la simple oración de fe no es suficiente para ser cristiano. Y uno dirá: ¿cómo? Verdaderamente no. Tanta gente han dicho: yo voy a hacer la oración de fe, déjame orar, pum, y oran con nosotros, y nosotros quizá oramos por ellos, y quizá en nuestra inocencia creemos que es así. Pero hermano, para que una persona sea verdaderamente convertida y cristiana, se necesita estar genuinamente arrepentido de sus pecados, creer en Jesús como hijo de Dios, nacer de nuevo, mostrando obras de arrepentimiento. Si estas cosas no están ahí, puede que sea que ore, pero no está genuinamente en una relación con el Señor, porque el cristiano genuino muestra obra de arrepentimiento. El cristiano genuino, hermanos, no le da brega venir a la congregación, ni reunirse en Zoom, ni nada de eso. No le da brega, no le da carpeta. El cristiano genuino no le da brega leer la Biblia, porque él quiere, lo desea, tiene una relación con el Señor y tiene hambre y sed de justicia, tiene hambre y sed del Señor. No le da brega, hermano, servir en las cosas del Señor, porque él tiene deseo de servir. Hermanos, mostrando obras de arrepentimiento. Y por eso es que muchas personas después de algún tiempo abandonan el evangelio, porque nunca han nacido de nuevo. Y eso es lo duro, hermano. Cuando tú ves hermanos, hermanas que se sientan contigo, se sientan contigo al lado tuyo y comen contigo y comparten el mismo arroz y el mismo pan y tú, wow, gloria a Dios y bla, 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 bla. Pero cuando llega la hora de prueba, se apartan de la fe fácil. Y tú dices: ¿qué fue? Porque no han nacido de nuevo. Y cuando yo entendí eso, es que yo empecé a entender: óyeme, verdaderamente se necesita un arrepentimiento genuino de su pecado. Tiene que reconocer de que es pecador para que entonces permanezca en medio de la tribulación. Yo tengo que mostrarle lo que dijo este predicador famoso. Ustedes lo conocen, se llama Billy Graham. No hay introducción que valga para este hombre. Este es un hombre de Dios, de verdad. Ya él se fue con el Señor hace un tiempo, pero verdaderamente él escribió esto y dice que hace algunos años estaba él en un taxi cuando le preguntó al conductor sobre su fe. Me respondió que era cristiano y le pregunté cómo se había convertido en uno. Nunca olvidaré su respuesta: oh, nací cristiano. Pero aquellos que pertenecen a Cristo saben que es imposible nacer cristiano porque partimos de una naturaleza infectada por el pecado, perdida y separada de Dios. La gente suele utilizar el término cristiano simplemente como una categoría para describir la herencia cultural, religiosa o familiar de alguien. Otras personas creen que una persona es cristiana porque asiste a la iglesia o se crió en un lugar piadoso. Hay muchos hijos que tienen familia entera que son creyentes y quizá ellos nunca lo fueron porque nunca hubo un arrepentimiento genuino. Jesús dijo que sus verdaderos seguidores son aquellos que han nacido de nuevo por el Espíritu de Dios. Cuando un líder religioso judío llamado Nicodemo vino a hablar con Jesús una noche, declaró que Dios estaba con Jesús debido a todas las señales milagrosas que Jesús realizó. Jesús le dijo que era necesario nacer de nuevo. Eso está en Juan capítulo 3, versículo 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Un cristiano entonces es una persona que nace de nuevo por el Espíritu de Dios cuando confía de todo corazón en Jesucristo y busca seguirlo en obediencia.
No hay otro camino al Padre, ningún otro camino para ser cristiano que a través de la fe personal en el Hijo de Dios. Jesús les dijo en Juan capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Cómo sabemos si hemos nacido de nuevo? La Biblia dice que si guardamos sus mandamientos, estamos en la verdad. Si no guardamos sus mandamientos, nos engañamos a nosotros mismos, aunque digamos que somos cristianos. Eso está en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3 al 4, que dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, sí, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, está mentiroso y la verdad no está en él. Eso es sencillo, hermanos. Y es cruel, verdaderamente, pero es la verdad. La verdad es que el que ha nacido de nuevo obedece sus mandamientos y no le da brega a servir al Señor porque él ama al Señor genuinamente. Esto no es de una cosa personal, hermano. Esto es para Dios primeramente, no para mí. Se necesita en estos días, hermano, especialmente después de esta pandemia, predicar el verdadero evangelio. El verdadero evangelio trae el arrepentimiento de los pecados, el reconocimiento de Jesús como Señor y Salvador, una verdadera transformación constante con crecimiento espiritual, de escudriñar las escrituras deseando conocer a su Dios. Y no podemos predicar el evangelio de un Dios como un genio que dará a los que le buscan lo que desean. Muchas veces tenemos la tendencia entre nosotros, hermanos, de predicar el evangelio a una persona que está sufriendo y decirle, mira, conoce al Señor y Él se va a resolver tu problema. ¿Y si el Señor no le place resolver su problema? ¿Y si Él te va a dejar así? Dice, no, es así que yo te quiero. Ven para acá. Porque verdaderamente el evangelio no es para que le vaya bien. El evangelio es para que tenga una relación con Dios. Y eso, hermano, cuando yo entendí eso, dije yo, hey, pero es verdad, hay que hacer esto. Es predicar el evangelio for the sake, como dicen en inglés, for the sake of the gospel, por el evangelio en sí. No es para que te vaya bien, ni para que tu día te vaya bien, ni para que, ni para que no te choque un carro, porque nosotros tenemos como un misticismo con el Señor. Oh, si yo, yo hago esto y tal cosa y yo voy a la iglesia, nunca me va a pasar un accidente. Tú estás loco. Hay tantos creyentes que le da cáncer y le da de todo. El creyente está dispuesto a sufrir también, igual como todos los demás. La única diferencia, hermano, que es muy importante, la más que importa verdaderamente, es que conocemos al Señor y por lo tanto, hermano, tenemos comunión con nuestro Señor. Y al tener comunión con nuestro Señor, el Señor tiene comunión con nosotros. Y vamos a ver los beneficios de ser cristiano en un ratico, pero es muy importante. No hay evangelio cómodo, hermano. El evangelio es o tú crees o no crees y ya. Y dase, tú crees. Ok, tú no crees. No hay problema. Seguimos de largo y seguimos predicando el evangelio. La oración de fe es el principio, está bien, pero hay que ver frutos de arrepentimiento para saber si dicha persona es genuinamente cristiano. ¿Cuáles son los beneficios de ser cristiano? Porque vimos muchos requisitos, pero ¿cuáles son los beneficios? Bueno, hermano, hay tantos beneficios que yo me pasaría el día entero escribiendo de eso. Pero algunos de estos son los siguientes. Vida eterna garantizada por Dios. Y Dios no miente. Juan 5:24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Hermano, Dios responde tu oración y yo soy testigo de eso y se lo puedo decir como testimonio, ustedes lo saben. Juan capítulo 16, versículo 24 dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Dios se goza cuando Él responde tu oración. Y muchas veces nosotros vemos que Dios dura un poquito, un ratico. Ten paciencia, cógelo suave y no hagas nada fuera de la voluntad del Señor porque te va a ir mal. Cógelo suave, que el Señor no anda a tu velocidad. Nosotros estamos acostumbrados a instant noodles, que la sopa se haga de una vez en 5 minutos. Tenemos air fryers que hace la carne en 10 minutos. Queremos todo rápido. Vamos a Amazon, queremos comprar cosas que lleguen al otro día. Todo tiene que ser rápido. Pero hermano, cuando nosotros pedimos al Señor, es a su tiempo. Él sabe. Cógelo suave que te va a ir mal. Pero pídele al Señor porque Él contesta tu oración. El día de juicio tú no la vas a sufrir. El día de juicio vendrá. En Apocalipsis capítulo 3 versículo 10 le dice el Señor a una de las iglesias, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Hermanos, el día del Señor viene pronto.
Y uno dice, ah, el Señor viene, el Señor viene. Ay, pero los que se quedan se embromaron, hermano. Esto va a ser duro. Si COVID hizo un desastre de la economía americana, imagínense cuando venga el Señor. Esto se va a acabar. ¿Qué Bitcoin y qué Bitcoin y qué, ni de cash ni de inversiones? Nada de eso sirve. Cuando el Señor venga, se acabó. Todo se ha de destruir. Y verdaderamente ese día llega muy, muy pronto. También el Señor promete que te guardará. Salmos 34:7 dice que el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y los defiende. Y hermano, yo soy testigo de que yo he visto cuando el Señor defiende a sus siervos. Ay, hermanos, es como si fuera una espada ardiente dando vuelta alrededor de ti. Y tú dices, óyeme, pero ¿qué pasó? A todo el mundo se lo come, se lo lleva quien lo trajo, pero entonces el Señor viene y defiende a los creyentes. Y yo lo digo mucho porque esto lo copié de Wilson Díaz, pero el último hot dog que existe en la tierra se lo va a comer un cristiano. Verdaderamente el Señor está atento a las necesidades tuyas. Y por último, hermanos, te da gozo, un gozo inexplicable que solamente el Señor te da. En 2 Corintios capítulo 6 versículo 10, Pablo dice, como entristecidos más siempre gozosos, como pobres más enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada más poseyéndolo todo. El creyente genuino está tan gozoso que la gente no entiende por qué que tiene tanta alegría y tanto gozo y siempre está contento y siempre está alegre y siempre está feliz y no tiene necesidad. Porque hermanos, Cristo da el verdadero gozo. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No os doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tengáis miedo. El Señor está atento a nosotros y nos da un gozo inexplicable. La conclusión es la siguiente en esta mañana. Para saber que una persona verdaderamente cristiana tiene que mostrar frutos de arrepentimiento, tiene que estar arrepentido de su pecado definitivamente, tiene que reconocer que Cristo es el Señor, de que Él resucitó entre los muertos. En sí, todas estas cosas que hemos hablado, hermanos, son sumamente importantes y obedecer al Señor muy importante. Pero hemos visto que nuestras iglesias en todo el mundo, no simplemente en la nuestra, sino en todo el mundo, ha pasado algunas cosas en las cuales muchas personas se han despegado de la fe, se han ido, ¿verdad? Y hermano, esto no es raro porque Cristo en un tiempo tuvo 5,000 y pico de personas, sin contar mujeres y niños, de seguidores. Son muchos los seguidores, pero pocos son discípulos, hermano. Juan 6:60 al 67, el Señor está hablando de esta multitud que lo acaba de alimentar con pescado y pan. Ustedes saben el milagro de la multiplicación. Y el Señor le está hablando algunas cosas y se le encuentran duras. En el versículo 60 dice, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién las puede oír? Óigame qué dura. O sea, que cuando es suave la palabra está bien, pero cuando es dura, ¿qué pasa? Y dice el Señor, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos, oigan, son discípulos, murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le habían de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Hermanos, ¿saben que el ser cristiano eso es algo divino? Eso viene del cielo. Tú no eres cristiano porque tú quieres. Tú eres cristiano porque el Espíritu Santo ya te lo ha puesto en ti. El Señor te escogió. Tú eres elegido del Padre. Y toda persona que recibe a Cristo como Salvador personal fue elegido específicamente por el Padre. Ya él tenía eso anotado en una mascota. Hermano, por eso es que tú lo recibiste. No fue porque tú quisiste ni porque tú tuviste la idea. No, 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 no. Fue el Señor. Y si tú estás aquí en esta mañana adorando al Señor y oyendo de su mensaje, es porque el Señor puso eso en tu corazón. Eso no fue nadie. No fuiste tú no eres bueno. Y hermanos, muchos entonces de sus discípulos no andaban con Jesús. Ya lo abandonaron. Y no te sorprendas porque en Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ustedes ven, por eso es que pasa. No todo el que dice, ah, Señor, qué bueno, oh, gloria a Dios, aleluya, va a entrar al reino de los cielos. No, 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 no. Es el que practica las obras del Padre. Y de 5,000 seguidores, solamente quedaron 11 discípulos, porque no estamos incluyendo a Judas Iscariote, que era un perverso.
Y el Señor aún a esos 11 le dice, ¿queréis acaso iros también con vosotros? O sea que el Señor estaba satisfecho con quedarse con menos de 11. Ah, ¿se quieren ir? ¿Quién más se quiere ir? Váyanse. A él no le importa. ¿Y saben lo que dice el Señor? Lo que hizo Pablo, Pedro. Pedro dijo una palabra dirigida por el mismo Espíritu Santo. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Yo no tengo a dónde ir. Es para donde ti que voy. Y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros 12 y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar. O sea, que ni 12 habían, eran 11. ¿Y qué pasa? Que con esos 11, el Señor formó su iglesia. La iglesia, hermanos, no está fundada por números. No está fundada por un gran número de personas. No, eso no tiene que ver. Oh, que la iglesia está llena. Olvídate de que esté llena. Dios se preocupa por una iglesia santa más de que una iglesia esté llena. De una iglesia en santidad más de que una iglesia esté llena. Y en ese grupito pequeño de 11 personas, él formó su iglesia y le dice a Pedro, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te la reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Puede venir COVID número 2, COVID número 3, no importa. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Oh, se fueron 10 personas, se fueron 20 personas. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Olvídate de eso. Es mejor estar, hermanos, en la posición y en el lado de Jesús que fuera de él. Porque si yo voy con Cristo y usted va con Cristo, usted sale ganando, hermano. Así que en esta mañana quería predicarle en cuanto a este tema, que estaba pensándolo mucho. Créanme, hermanos, que es algo que he meditado mucho, diciendo, óyeme, pero tenemos que predicar el verdadero evangelio. Predicar a Cristo como Salvador está bien, pero predicar acerca del arrepentimiento. Y hermanos, espero en Dios que esto sea de bendición, de fortaleza para cada uno de nosotros, y de que analicemos, en particular lo digo por mí mismo, cómo predicamos el evangelio, cómo estamos predicando el evangelio y qué estamos diciendo predicando el evangelio, y cómo podemos llevar a las personas que escuchan el evangelio al arrepentimiento. Así que, hermanos, gracias por su atención, que el Señor les bendiga. Voy a pedir